Muchas gracias por aceptar este encuentro con la asociación. Os agradecemos desde Asprima vuestra participación en esta ronda de preguntas y sin más te voy a remitir la primera cuestión. ¿Qué destacarías como aspectos positivos que han sucedido en tu compañía en estos duros 12 últimos meses? Y también me gustaría conocer tu opinión sobre los mismos aspectos positivos en el sector. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación y vengo a hablar de Culmia, que probablemente es una promotora que empieza la gente a conocer, pero que no todo el mundo a día de hoy conoce. Tenemos la peculiaridad de que hemos nacido en la pandemia, es decir, nosotros, aunque era una operación que se originó con anterioridad, se completó pues, hacia finales de verano, ¿vale? Con lo cual hemos surgido en esta situación y estamos creciendo y posicionándonos con un mercado que efectivamente, pues como muchos otros mercados, pues ha sufrido esta terrible situación. Es cierto, y por empezar por el mercado, que una de las cosas que más valoramos nosotros es la buena resistencia que ha tenido el mercado residencial. Culmia es una promotora exclusivamente residencial, con una cartera de suelo para promover unas 15.000 viviendas, pero que lo que más nos está sorprendiendo es el buen funcionamiento que están teniendo las ventas. Es cierto que además nosotros nacemos con una vocación adaptada, yo creo que al nuevo mercado, es decir, queremos ser una promotora que trabaje indistintamente para el comprador de vivienda final, trabaje para el cliente institucional, que luego hablaremos seguro de BTR y mercado de alquiler, claramente otros de los sectores dentro del mercado residencial que ha demostrado un mejor funcionamiento desde el punto de vista de inversión inmobiliaria, y por último las administraciones. Es decir, Culmia ha trabajado y ha estado hasta el final en Metrópoli y ha participado en Plan Vive. Creemos que más necesario que nunca a día de hoy afrontar un trabajo residencial en 3 líneas, con 3 clientes distintos, y en ese sentido el poder diversificar entre promoción tradicional y alquiler creo que es una de las consecuencias que ha traído pues, esta situación de pandemia, ¿no? La segunda cuestión es sobre innovación. Se habla mucho de este término, pero me gustaría conocer con más detalle qué estáis haciendo vosotros en innovación y también cómo crees que va a marcar la innovación el devenir del conjunto del sector. Pues yo creo que viene evolucionando y ya desde hace unos años. Yo creo que la innovación lleva presente los últimos años claramente en el mercado residencial. Es cierto que hubo una primera innovación que fue más dirigida a lo que es el cliente final, es decir, yo creo que luego también es complejo entender qué es innovación, ¿no? Porque cubre tantas partes, para nosotros innovación arranca en las maneras de trabajar colaborativamente, desde el inicio en los proyectos, ¿no? Yo creo que eso es una de las partes que más ha cambiado a nuestro entender, la manera de trabajar un proyecto desde el inicio, ¿vale? Y no es percibido muchas veces como innovación, ¿vale? pero desde luego, desde el punto de vista de plazos y eficiencia, es uno de los puntos clave. ¿Qué más consideramos nosotros que es innovación? La innovación que le llega al final y que percibe el comprador final de la vivienda, ¿no? Y ahí probablemente lo más valorado es toda la parte de experiencia de cliente, ¿no? Nosotros lo llamamos Smart Living y todo lo que es ese mundo de conectividad que afecta al usuario final de la vivienda. Y luego está la construcción, ¿no? Nosotros creemos, y es una realidad, se viene mucho hablando de industrialización en la construcción. Nosotros hemos ido al Plan Vive con un proyecto que en ese sentido creemos que es una de nuestras grandes ventajas, ¿no? Vamos con un proyecto de construcción donde más del 60% lo vamos a desarrollar en un sistema o con un sistema de preindustrializado, ¿no? o de industrializado. Y yo también meteré un último matiz, que es que los clientes, al haber metido el cliente institucional, o lo que es Plan Vive, con la administración ya es muy exigente en todo lo que implica procesos de innovación,
¿vale? Terminando al final en la certificación o el grado de certificación de un edificio. Nosotros, no hay cliente institucional que no te pida un certificado oficial, un BRIM o cualquier otro certificado. Nosotros, por ejemplo, en Plan Vive hemos ido a un certificado AA como consecuencia de la industrialización, ¿no? Y yo creo que eso el cliente institucional es tremendamente exigente y nos va a obligar a evolucionar, más que revolucionar, ¿no? Pero evolucionar en todo lo que es certificado, innovación, en todas y cada una de estas partes para cada uno de los clientes, ¿no? Y aprovechando que estáis en Asprima, pues me gustaría invitaros a que nos trasladéis qué 2 o 3 cuestiones consideráis importantes que debamos de transmitir pues desde la asociación a las diferentes administraciones para seguir intentando mejorar lo que es la actividad de este sector y en definitiva mejorar bueno, pues la calidad de vida de los ciudadanos. Si nos puedes destacar qué 2 o 3 cuestiones, por favor. Pues hombre, la verdad que son muchos temas, ¿no?, los que habría que trasladar. Nosotros, insisto que somos una empresa que nacemos con una clara vocación y vamos a estar presentes en todos aquellos concursos en los cuales verdaderamente nosotros entendemos la colaboración como un sistema colaborativo. Yo creo que lo primero que tiene que entender la administración es que hay que dejar hueco al promotor para que pueda desarrollar su trabajo teniendo una remuneración, como es lógico, dentro de los parámetros normales, pero que al final los números tienen que salir. Entonces, cuando se habla de colaboración, tiene que ser colaborativa. Es decir, es cierto que al final, por ejemplo, hablando de la vivienda, el mercado de alquiler es una necesidad real, pero es muy exigente en capital, ¿vale? La promoción, tal y como está a día de hoy la estructura de financiación, exige de una aportación por parte del inversor privado muy importante, ¿vale? Y tiene que entender que al final pues tiene que haber una compensación a lo que es el riesgo de ejecución de muchos de los proyectos que hay. Y yo creo que eso es lo primero que tienen que entender. Hay veces que hay otros concursos donde el mismo planteamiento es inasumible de entrada para el promotor, ¿vale? Con lo cual, creo que todo lo que nazca como público reconociendo la labor del promotor, el empleo que genera, lo que aporta a la sociedad, la oferta que va a incrementar el mercado de alquiler, y eso se le deje dentro de los parámetros normales, creo que a día de hoy encontrará promotores dispuestos para ayudar a la administración. A nosotros hay un segundo tema que nos duele y que nos encanta, porque Culmia es una empresa que la mitad de la cartera la tiene solo en gestión. No voy a hablar de planeamiento ni de urbanismo, porque yo creo que seguro que alguien lo habrá hecho y todos estamos con los mismos problemas y los tiempos, ¿no? Pero creo que verdaderamente la administración tiene que trabajar mucho más en la regeneración. La regeneración urbana creo que es un tema del cual se habla mucho y se hace muy poco. Y verdaderamente en ciudades grandes, importantes y con el paso del tiempo y el parque de vivienda que tenemos ya en muchos sitios obsoleto requiere de actuaciones de regeneración. Creo que son muy valoradas por los ciudadanos, muy complejas de tramitar. Es cierto que no es solo un tema urbanístico ni político, sino que también legal, pero creo que se puede hacer mucho más en iniciativas de transformación y regeneración. La gente al final, creamos muchos barrios fuera, pero la gente quiere vivir en el centro de las ciudades. Y ahí hay que buscar una manera de poner más proyectos de carácter residencial en las ciudades, ¿no? Y en mi opinión esos serían los 2 puntos más importantes dentro de lo que pretende ser y debe ser la colaboración.